Buenas, María Pilar, ¿qué ha habido? Es que me alcanza a encadenar. Así. Así está bien, yo te lo paso ahora. Bueno, buena tarde. Vamos a iniciar el acto de presentación del libro del profesor Rubén Darío Utria, cuyo título es El desarrollo humano, la liberación de la conciencia y las capacidades humanas. El orden del día es mensajes y excusas, presentación del libro por Rubén Darío, comentario a cargo del académico Beethoven Herrera y un vino de honor que es ofrecido por la academia. Nos acompañan en la mesa Beethoven Herrera, que es vicepresidente de la academia y al mismo tiempo, en este caso, comentarista del libro, y también el doctor Enrique Forero, presidente de la Academia de Ciencias y presidente del Colegio Máximo de las Academias, que reúne las 10 academias que hay en Colombia. Entonces, primer punto, mensajes y excusas. Se han excusado por la Academia de Ciencias Económicas Julio Silva Colmenares, presidente, quien no ha podido asistir por enfermedad, Alcides Gómez, Absalón Machado y Francisco Tumi. Y también los académicos correspondientes, Iván Hernández y Jesús Otero. Y también se han excusado los ministros Mauricio Cárdenas, Rafael Pardo, Aurelio Iragorri, Juan Carlos Henao y también Janet Gija, directora de Conciencias, y Hernando Gómez Buendía, gerente de Razón Pública. Entonces vamos a proceder directamente a la presentación del libro. Yo no voy a hacer una presentación de Rubén, porque todos los que estamos aquí lo conocemos, sabemos quién es, y entonces vamos a entrar directamente a que Rubén nos presente su interesante libro. Gracias. Bueno, buenas tardes, y les manifiesto que me siento honrado, además de complacido, por tenerlos a ustedes presentes, y lo veo especialmente como un interés por el tema. Como lo van a ver, el tema es realmente interesante. No porque haya elaborado yo el libro, sino por la calidad intrínseca del tema en sí mismo. Naturalmente, mi agradecimiento a la Junta Directiva, que acogió entusiastamente el trabajo y la publicación del libro, y particularmente quisiera expresar mi agradecimiento a Beethoven Herrera, quien durante un mes que estuvo viajando por Europa, le dedicó todos los días tiempo para leer y releer el documento, inclusive hacer sus comentarios y proponer algunas revisiones. Así que ese es un agradecimiento eterno. También a María Teresa Velázquez,
quien le puso todo el esfuerzo, toda la dedicación para que este libro saliera pronto, y a Pilar Alameda, quien tuvo a su cargo hacer toda la diagramación, que por cierto representa un nuevo paso en materia de diagramación y presentación del libro. Quedé muy satisfecho con ese trabajo. Quiero anticiparles excusas por si acaso me excedo en tiempo, porque es un trabajo muy largo y que requiere explicación. Y también porque había preparado unas diapositivas. Ayer las usé en una presentación similar en la Universidad Nacional en Medellín, y hoy las traía y no aparecieron en el maletín. Así que en ese sentido, pues estoy operando ya sin un instrumento muy importante para el cual había preparado toda la presentación. Afortunadamente había sacado una fotocopia de las diapositivas, así que mis excusas por eso. Bueno, la presentación consta, como el libro, de dos partes. En la primera es la explicación del origen, y las razones, las motivaciones de la preparación de este libro. El segundo capítulo de esa primera parte es un resumen del antecedente, del proceso de antecedentes históricos en la conformación de filosófica y conceptual en todos los sentidos del concepto de desarrollo, del desarrollo humano. Esta es una investigación larga, todo el libro, que consta, me llevó 15 años, y ahora voy a explicar por qué 15 años, porque produzco con más regularidad. Y la segunda parte es hacia un reenfoque conceptual del desarrollo humano, es decir, un replanteamiento, modesto y todo, pero es un replanteamiento. Ese replanteamiento desarrollará la gran incógnita de qué es el desarrollo humano. Después voy a explicar por qué lo digo, pero puedo adelantar que lo digo porque no hay consenso, no hay estudios completos sobre el desarrollo humano, y no lo hay porque además no hay del ser humano en particular. Entonces, si el factor de fondo no existe, pues es perfectamente aceptable que no hayan buenos estudios sobre él. Luego, el proceso operativo del desarrollo humano. ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué se come eso? Y por último, los medios instrumentales y las implicaciones conceptuales y políticas que puede tener y que tiene definitivamente ese enfoque. Entonces empezamos el primer título diciendo que el origen y la motivación es muy sencillo. Cuando terminé hace 15 años y se publicó este libro, que lo publicó la Sociedad Colombiana de Economistas, al terminar el libro encontré que el tema se quedaba corto, porque el tema de este libro es un reenfoque, un nuevo paradigma del desarrollo de las naciones, del desarrollo de los países. Y de acuerdo con esa propuesta de nuevo paradigma, el desarrollo no es precisamente el crecimiento de la economía expresado en términos del Producto Bruto, del PIB. Que el desarrollo, como trato de plantearlo en ese libro, el desarrollo de una nación es la capacidad de su población para enfrentar, la capacidad acumulada, para enfrentar con relativa eficiencia los problemas críticos de esa nación y, sobre todo, los grandes desafíos históricos y políticos que ella enfrenta en cada coyuntura.
Si es así, si eso es el desarrollo y no el PIB, y el aumento del PIB, y el desarrollo de la economía solamente, entonces el problema central del desarrollo de las naciones es el ser humano. Esa capacitación de que hablo para la población no es nada menos ni más que la capacitación del ser humano de esa nación. Y entonces, podríamos decir que si el desarrollo de las naciones no es simplemente ese crecimiento, entonces tenemos que dirigir nuestra atención a los seres humanos. ¿De dónde viene esta hipótesis? Y digo hipótesis porque no es aceptada y menos entre los cultivadores de las ciencias económicas, con las excepciones de rigor. El ser humano es el sujeto, el objeto y el beneficiario de toda actividad social. Si el desarrollo de la nación es el proceso de transformación y desarrollo de esa sociedad para llevarla hacia más adelante y más arriba, entonces la responsabilidad principal y el punto focal de ese desarrollo es el ser humano. Entonces eso me obligó inmediatamente a iniciar una nueva tarea, que es el ser humano, cómo es el ser humano y por tanto cómo es que participa en el desarrollo de la sociedad nacional, es decir, en el desarrollo de los países. Ahora, por otro lado, no solo había un enfoque equivocado, en mi opinión, sobre el desarrollo de las naciones, sino que había casi un sentido, y sigue habiendo, un sentido peyorativo de ese ser humano. Como ustedes saben, el ser humano, dentro del capitalismo y todos los demás ismos, en la actualidad, es el capital humano. Y ser el capital humano es simplemente ser un instrumento de la producción y que se maneja naturalmente como cualquier problema financiero. Y finalmente, entonces, el desarrollo queda en manos de los financieros, como ha quedado comprobado ahora dentro de la aplicación de la teoría neoliberal. Pero no solo es instrumentalizado como capital humano, también como consumidor compulsivo, fácilmente inducible a través de la publicidad, de la televisión, de la radio. Es clientela electoral, tiene que votar para que el establecimiento se mantenga y además votar por el establecimiento. Es objeto de explotación económica a través de la plusvalía, los salarios, los precios, la calidad de los productos de consumo, la presión publicitaria, etc. Es un alienado por el modo de producción, por los complejos clasistas y por la frustración de las expectativas, como bien lo planteó Marx. Generalmente, además, como si todo esto fuera poco, generalmente es traicionado por sus líderes, por su dirigencia. Generalmente, hay algunas excepciones. Y así como estas, para no alargarme, hay otros factores, otras consideraciones que prácticamente hacen de la concepción del ser humano que tenemos dentro de nuestro sistema económico, político, social, cultural y hasta religioso, ese ser humano entonces prácticamente no vale nada, es un simple instrumento. Y tal vez esa concepción explique por qué ese ser humano no ha recibido a lo largo de la historia ni en el presente el tratamiento que quiere, que necesita en función de su dignidad, de sus capacidades y de su misión histórica como especie y además del sentido de su propia vida. Esto naturalmente trae aparejada una nueva semántica. Recuerden que siempre se ha hablado del hombre, no del ser humano, lo cual ya es peyorativo también, porque excluye a la mujer. Y de ahí se han derivado muchas situaciones
que conocemos como el machismo, y muchas culturas como el machismo. Y olvidando que sin las mujeres, pues los hombres no nacemos. ¿Cómo vamos a nacer? ¿De dónde? ¿Quién nos va a parir? Entonces, solamente partiendo de esa noción, pues vemos que el concepto tradicional de el hombre no solo es peyorativo, sino que excluye lo más precioso que tiene la especie, que es la mujer. También esa nueva semántica que propongo es un reconocimiento histórico de su lucha esperanzada y reivindicatoria por la igualdad de género. Sobre eso no se ha escrito suficiente, pero la mujer viene luchando y sacrificándose a lo largo de todo el proceso histórico. Desafortunadamente no hay tiempo para mostrar sistema por sistema a través de la historia del ser humano cómo la mujer ha sido vejada, marginada, maltratada, abusada y sencillamente desconocida. Veamos entonces el segundo tema, que es del Homo habilis al Homo digitalis. ¿Qué significa eso? ¿Qué ha pasado desde el primate hábil hasta el hombre y la mujer del computador, de la robótica y de la inteligencia artificial? Y claro, ese es un proceso muy largo, son más de 10.000 años. No se puede resumir en pocas frases como me toca hacerlo, pero de todas maneras es un resumen que da la idea, y en la gráfica aparece, la gráfica que había preparado aparece muy bien ese proceso. Si analizamos ese proceso, entonces vemos que los actores principales destacados de ese proceso son 10. Primero, el primate hábil o el Homo hábil, después el místico taoísta sometido al karma, después el greco-romano consciente, razonador, científico, en tercer lugar el medieval religioso, fundamentalista, fanático, inquisidor y dependiente del cielo y del infierno. Sigue después el liberado y creativo ser humano de la Ilustración. Sigue el medieval religioso, el medieval que rompe la tradición, Pico de la Mirandola, y presenta al fin una visión aceptable del ser humano. Sobre eso hablaremos más adelante. Entonces sigue, después de la Ilustración, todo el modernismo, o sea, el ser humano modernista, tecnocientífico y brutal, ha hecho las guerras más violentas y más inhumanas, incluida la guerra atómica, explotado y al mismo tiempo explotado y alienado por el sistema capitalista. Sigue a continuación el neoimperial, guerrero en frío y caliente y además armado con armas nucleares. No necesito dar los nombres, pero todos lo saben. Y finalmente, en vías de automatización, el Homo digitalis. Ese Homo digitalis es el término, empezó a ser acuñado hace unos 3 años por un gran sociólogo, Nicholas Carr, norteamericano, y secundado y profundizado en su concepto por Ramón Centolla, un español. No es un término mío. Ese término ya empieza a acuñarse. Cuando vemos el proceso, notamos, y aquí sí que es importante la gráfica, en los orientales, con la alienación metafísica y la búsqueda de la iluminación, eso es el Tao, prácticamente se olvidaron de sí mismos. Todo su problema era pensar
en esa iluminación que debe llegar a hacernos felices y acercarnos al Tao, es decir, a ese camino. Y naturalmente, concretado eso en el Nirvana. Después, en la Grecia clásica es la exaltación del hombre, y digo hombre porque en Grecia se denominó el hombre, la exaltación del hombre, su dignidad y sus atributos éticos. Entre los romanos fue la exaltación del hombre y fundamentalmente de los derechos civiles. En el Islam, la alienación metafísica, acceso a la ciencia y a la cultura como tal, pero un sometimiento completo a Alá. En el medioevo, entonces, la alienación metafísica, nuevamente, temor al pecado y al juicio final, y frustración de las capacidades, empezando por la ciencia, que fue condenada durante todo ese periodo medieval. En el Renacimiento, entonces, viene la noción del libre albedrío, de la dignidad de la inteligencia y la creatividad del ser humano, la exaltación de su capacidad, de su sensibilidad, de su espiritualidad, como lo vamos a ver más adelante. Y después continúa la Ilustración, que es la exaltación total del ser humano, su conciencia, su capacidad, su creatividad y su libertad. Y viene la modernidad, y entonces exaltación total del ser humano, de su creatividad científica y tecnológica, su democracia, sus libertades y conquistas sociales, pero también sus guerras aplastantes e inhumanas. Y finalmente entramos en la época neoliberal, desde hace 35 años más o menos para acá, en donde esa parábola desciende. Desciende porque vuelve a cosificarse el ser humano. El ser humano es capital humano. El ser humano es una cosa que se transa, su energía, trabajo, su inteligencia, su capacidad, su personalidad, su sensibilidad, todo se transa en el mercado como cualquier otra baratija. Es la precarización del trabajo que hemos notado, cómo se despoja a ese trabajador de sus prestaciones sociales, de sus garantías, de sus horas extras, cómo se le exige más y cómo se le crucifica sobre un salario mínimo que todos sabemos que no alcanza para nada. Entonces aparecen las desigualdades, se ahondan las desigualdades sociales, viene, como digo, pérdida de todo el avance en las conquistas sociales de ese ser humano. Ahí vamos en esa parábola que he explicado. Siendo así las cosas, entonces solo nos sentimos obligados a citar algunos de los nombres que más contribuyeron a lo largo de ese proceso de 10.000 años a ir construyendo poco a poco, por parches, este concepto que lo considero más real del ser humano. Y por un lado, inicialmente, antes de Cristo, Lao Tse, Confucio y Buda. En Grecia y Roma, Aristóteles, Sócrates, Epicuro, Lucrecio y Marco Aurelio. En el medioevo, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, los grandes doctores de la Iglesia. En el Renacimiento, el gran Piccolo de la Miranda y el genio sublime de Leonardo da Vinci y Galileo. En la Ilustración, Newton, Leibniz, Kepler, Adam Smith, Carlos Marx, Rousseau, Montesquieu, Kant, Durkheim, Weber, Ortega y Gasset, Martín Buber y Teilhard de Chardin, Erasmo, Spinoza, Lutero, Agamben, Habermas, Adorno, Marcuse, McLuhan y Erich Fromm.
Luego, en el siguiente periodo, ya postmodernista, Sartre y prácticamente sus alumnos, y finalmente Maslow, Freire, Einstein, Hawking, Kaku, Sagan, Bronowski, Kubrick, Chaplin, el gran comediante, King, Martin Luther King y Mandela. Carr y Sendoya, que ya los mencioné, de Rosnay, que es el gran expositor y promotor de la inteligencia artificial. Luego siguen Amartya Sen y Ulquak, de Naciones Unidas, y finalmente el PNUD con su gran programa sobre el desarrollo humano, que ya lleva 15 años. De todo este proceso y de todos estos autores que contribuyeron, pusieron su pequeño ladrillo en la conformación de ese ser humano que ahora nos permite integrar todos esos ladrillos y encontrar una visión por lo menos más aceptable, no voy a decir que la última. Quiero citar 4 conceptos que los considero claves en este proceso de entendimiento del proceso histórico. El primero es el de Pico de la Mirándula, en su famoso discurso de la dignidad del hombre en 1484. Fue su tesis doctoral para graduarse. Miren lo que dijo contra todo lo que se decía en ese momento y lo que decía la Iglesia. Dijo así: cuando Dios terminó la creación del mundo, empieza a contemplar la posibilidad de crear al hombre, cuya función sería meditar, admirar y amar la grandeza de la creación de Dios. Pero Dios no encontraba un modelo para hacerlo. Por lo tanto, se dirige al primer ejemplar de su criatura y le dice: no te he dado forma ni una función específica a ti, Adán. Por tal motivo, tendrás la forma y función que desees. La naturaleza de las demás criaturas la he dado de acuerdo a mi deseo, pero tú no tendrás límites. Tú definirás tus propias limitaciones de acuerdo con tu libre albedrío. Te colocaré en el centro del universo de manera que te sea más fácil dominar sus alrededores. Te he hecho mortal, no te he hecho mortal, ni inmortal, te he hecho mortal ni inmortal, ni de la tierra ni del cielo, de tal manera que podrás transformarte a ti mismo en lo que desees. Podrás descender a la forma más baja de existencia, como si fueras una bestia, o podrás, en cambio, renacer más allá del juicio de tu propia alma, entre los más altos espíritus, aquellos que son divinos. Por primera vez en toda esa historia aparece una persona que dice estas cosas. Naturalmente le costó la cárcel, el Vaticano lo condenó y se salvó muchos años después de la cárcel, sencillamente porque el rey de Francia entendió esta nueva visión y esta revolución del pensamiento y la sensación del ser humano y ayudó, en fin, y lo liberaron al final. Ese es Pico de la Mirándula, 24 años en 1484. Otra idea que me parece también definitoria para esa concepción del ser humano es la de Teilhard de Chardin. Él dijo